Feliz y bendecido día y que Dios les bendiga grandemente sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por poder estar presente en este tiempo y en este momento. Damos gracias al Espíritu Santo de Dios por estar presente en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo de Dios repose sobre tu vida y te llene de paz, sane tus heridas, sane tu corazón y sane tu alma en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir hoy, a hablar hoy sobre una reflexión, esperando realmente que sea de mucha bendición para sus vidas. El título es Términos bíblicos de la salvación. Dice en Romanos, capítulo 1, versículo 16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a entrar en reflexión. Es realmente un tema hermoso. Dios ofrece gratis la vida eterna en Jesucristo. Pero a veces resulta difícil entender el proceso exacto por el cual esa vida se pone a disposición del hombre. Por eso, para aclarar ese concepto, Dios presenta en la Biblia diversas imágenes, cada una con su énfasis especial. Este artículo examina tres de esas imágenes: la salvación, la redención y la justificación. La salvación. Salvación. En el griego se dice soteria, significa liberación. Atravesar con seguridad, protección de daño. Ya en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el Salvador de su pueblo. Lo pueden observar en el Salmo 27, versículo 1 y el Salmo 88, versículo 1. Igualmente en Deuteronomio, capítulo 26, versículo 8. Salmo 61, versículo 2, Isaías capítulo 25, versículo 6, Isaías 53, versículo 5. La salvación se describe en la Biblia como el camino que conduce a lo largo de la vida hasta la comunión eterna con Dios en el cielo. Como dice en Mateo, capítulo 7, versículo 14, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 17, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y versículo 21, en Hechos, capítulo 9, versículo 2, capítulo 22, versículo 4, y en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 20. Ese camino de salvación debe seguirse hasta el mismo fin. Se puede describir la salvación como un camino con dos lados y tres etapas. El único camino de salvación, Cristo es el camino al Padre. Dice en Juan
capítulo 14, versículo 6, y en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Se provee la salvación por la gracia de Dios, la cual Él da en Jesucristo, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, basada en su muerte, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 25 y capítulo 5, versículo 8. Resurrección, igualmente en Romanos capítulo 5, versículo 10. Y continúa intercesión por los creyentes, como dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Los dos aspectos de la salvación. La salvación se recibe por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Dice en Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 24, versículo 25 y versículo 28. Es decir, se produce como resultado de la gracia de Dios, como dice en Juan capítulo 1, versículo 16, y la respuesta humana de la fe, dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, en Romanos capítulo 1, versículo 17, en Efesios capítulo 1, versículo 15 y en Efesios capítulo 2, versículo 8. Las tres etapas de la salvación. La etapa pasada de la salvación incluye la experiencia personal por la cual los creyentes reciben el perdón de los pecados, como dice en Hechos capítulo 10, versículo 43, y en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Y pasan de la muerte espiritual a la vida espiritual. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Del poder del pecado al poder del Señor. Romanos, capítulo 6, versículo 17 al 23. Y del dominio de Satanás al dominio de Dios. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Los lleva a una nueva relación personal con Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12. Y los rescata de la paga del pecado. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. La etapa presente de la salvación salva a los creyentes del hábito y dominio del pecado, llenándolos del Espíritu Santo. Abarca el privilegio de una relación directa con Dios como Padre y con Jesucristo como Señor y Salvador. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 9, Juan capítulo 14, versículo 18 al 23, Gálatas capítulo 4, versículo 6. El llamado a considerarse muertos al pecado, como dice en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 14, y a someterse a la dirección del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 17, y a la palabra de Dios, como dice en Juan capítulo 8, versículo 31, capítulo 14, versículo 21, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 16. La invitación a ser llenos del Espíritu Santo y la orden de mantenerse llenos, es decir, llenos del Espíritu Santo de Dios. Como dice en Hechos, capítulo 2, versículos del 33 al 39, y en Efesios, capítulo 5, versículo 18. La exigencia de la separación del pecado. Romanos,
capítulo 6, versículos 1 al 14, y de la presente generación perversa. Hechos, capítulo 2, versículo 40, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Y el llamado a la lucha por el reino de Dios contra Satanás y sus huestes demoníacas. Como dice en segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Y en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La etapa futura de la salvación incluye la liberación de la ira venidera de Dios, la participación de la gloria divina y el recibimiento de un cuerpo resucitado o transformado, y las recompensas por ser fieles vencedores, como dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Esa salvación futura es la meta que se esfuerzan por alcanzar todos los que siguen a nuestro Señor Cristo Jesús. Todas las amonestaciones, disciplinas y castigos presentes tienen el propósito de que los creyentes no pierdan esa futura salvación. Como dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 3. Redención. El sentido original de redención, en griego, apolutrosis, es un rescate mediante el pago de cierto precio. La expresión denota los medios por los que se procura la salvación, es decir, por el pago de un rescate. La doctrina de la redención puede reunirse como sigue. El estado de pecado del cual se debe redimir al hombre. El Nuevo Testamento presenta a los seres humanos alejados de Dios, como dice en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18, bajo el dominio de los poderes satánicos, como dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, esclavos del pecado y en necesidad de liberación de la culpa, del castigo y del poder del pecado. El precio pagado para la liberación de esa esclavitud. Cristo garantizó el rescate al derramar su sangre y dar su vida, como dice en Mateo capítulo 20, versículo 28. En Marcos capítulo 10, versículo 45. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. El estado resultante de los redimidos, los creyentes redimidos por Cristo, están ahora liberados del dominio de Satanás y de la culpa y del poder del pecado, como dice en Hechos capítulo 26, versículo 18. Sin embargo, esa libertad del pecado no los deja libres para hacer lo que desean, porque los convierte en propiedad de Dios. La libertad del pecado los hace esclavos voluntarios de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 18 y 22. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre la redención había sido prefigurada por la redención en el Antiguo Testamento. El gran acontecimiento de redención del Antiguo Testamento fue el éxodo de Egipto. Véase Éxodo capítulo 6, versículo 7. Además, por el sistema de los sacrificios, la sangre de animales era el precio que se pagaba por la expiación del pecado, como dice en Levítico capítulo 9, versículo 8.
Justificación. La palabra justificar en griego, dikaio, significa ser justos ante Dios, como dice en Romanos capítulo 2, versículo 3. Ser constituidos justos, declarar recto o enderezar. Denota estar en una relación correcta con Dios, más bien que recibir una simple declaración jurídica o legal. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten, a quienes había declarado culpables por la ley y condenado a la muerte eterna. Los restaura al favor divino y los pone en relación, comunión correcta con Él y con su voluntad. El apóstol Pablo revela varias verdades sobre la justificación y su realización. La justificación delante de Dios es un obsequio. Nadie puede justificarse delante de Dios guardando la ley a toda perfección ni haciendo buenas obras, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La justificación delante de Dios se alcanza mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. No se justifica a nadie sin que antes haya sido redimido por Cristo del pecado y su dominio. La justificación delante de Dios viene por su gracia y se obtiene por medio de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice en Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 24. La justificación delante de Dios está relacionada con el perdón de los pecados. Se declara culpable a los pecadores, pero se les perdona por la muerte expiatoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se obtiene la justificación delante de Dios por medio de la fe en Cristo, los creyentes son crucificados con Cristo, quien viene a vivir en ellos, como dice en Gálatas capítulo 2, versículos del 16 al 21. Mediante esa experiencia, en realidad llegan a ser justos y comienzan a vivir para Dios. Esa obra transformadora que es en Cristo Jesús, en el creyente por el Espíritu Santo de Dios, no se puede separar de la obra redentora de Cristo por Él. La obra de Cristo y el Espíritu son de dependencia mutua. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Espero que esta hermosa reflexión haya sido de mucha bendición para sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Espíritu Santo de Dios. Como dice el tema, términos bíblicos de la salvación. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Dios te bendiga grandemente en este día. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a tus seres queridos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén, amén y amén. Dios te bendiga.